Hay dos cosas que tienes que tener en cuenta para obtener mejores resultados en las ventas, para vender más. Son escuchar y saber hacer preguntas. De escuchar ya hemos hablado muchas veces, pero de cómo saber hacer preguntas, qué tipo de preguntas hay que hacer y en función de la fase de la venta en la que nos encontremos, cómo podemos utilizar esta gran herramienta para obtener mejores resultados, te quiero hablar hoy en este episodio. Vamos a ello. Hola y bienvenidos a el podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco, llevo casi 30 años vendiendo y quiero compartir contigo a través de este podcast lo que he aprendido y continúo aprendiendo cada día para ser mejor profesional de las ventas, obtener mejores resultados y ser, ¿por qué no?, mejor persona. Porque ya sabes que lo uno va unido a lo otro. ¿Estás preparado? Comenzamos con un nuevo episodio. Como te comentaba en la introducción, es muy importante escuchar, esto me has escuchado decírtelo muchas veces, y también es muy importante hacer preguntas. Pero fíjate que si haces preguntas y no escuchas, al final no vas a obtener mejores resultados. Hay muchas tipologías de preguntas que puedes hacer en función de aquella fase de la venta en la que te encuentres. Si es una primera reunión, si es una segunda, si estás cerrando. Pero hoy vamos a hablar de las preguntas quizás un poco más desde el ámbito general, y vamos a ir bajando un poquito a poquito hasta llegar a la parte más específica. Lo primero de todo, antes de empezar a contarte qué tipos de preguntas hay, quiero decirte una cosa. No puedes empezar una reunión haciendo preguntas directamente. Primero tienes que generar esa conexión. Seguro que sabías que te lo iba a decir. Tienes que generar primero esa conexión que haga que tu cliente sienta confianza en ti, de manera que se sienta cómodo en esa conversación, y a partir de ahí ya puedes empezar a hacer preguntas. Hemos hablado muchas veces de que es muy importante conectar de persona a persona, así que no me voy a extender aquí. Por eso en muchas de las reuniones y en muchas de las sesiones también online, lo que se hace es hablar un poco, ¿no? Contar un poco quién eres, o si estás hablando de uno a uno, bueno, pues también charlotear, ¿no? Lo que se hace es, aparte de que antes se tomaba un café y hacíamos estas reuniones previas, o hablas un poco para generar, bueno, pues esa conexión de humano a humano. Una vez que ya estás ahí, ya has conseguido, bueno, pues romper esa barrera de hielo de los primeros minutos de la conversación, ahí ya es cuando puedes empezar a ir al grano a hacer preguntas. Pero también te quiero decir una cosa, una conversación de ventas no es un interrogatorio, así que tienes que ir alternando preguntas con comentarios, con un diálogo, ya sabes, como hablábamos en el episodio anterior, manteniendo siempre el discurso de la venta, pero que no sea sistemáticamente preguntar y preguntar y preguntar, porque si no al final parece que la persona se siente en un interrogatorio y no se trata para nada de eso. ¿Qué tipos de preguntas hay? Bueno, podríamos decir de manera general, muy general, que hay preguntas abiertas y preguntas cerradas. Cada una de ellas te va a servir para tener una información en algún momento. La pregunta abierta es aquella que requiere que tu interlocutor se desarrolle la respuesta, se extienda en su respuesta y te dé mucha información. Esta es válida para que tú saques la información que necesites y te va a ayudar las respuestas que te dé para seguir avanzando en tu discurso de las ventas o para poder sacarle mayor partido a aquello que quieres comentar. Las preguntas cerradas son para validar datos concretos y generalmente se responden con sí, un no o un dato. Es decir, bueno, vamos a ver a lo largo del episodio, ¿no? Pero no tiene sentido que empieces una conversación de ventas con una pregunta muy cerrada, porque automáticamente vas a hacer que tu cliente se sienta totalmente en tensión. Así que recuerda empezar siempre con preguntas abiertas y vamos a ir siempre de lo más abierto a lo más cerrado a medida que vamos bajando por esa conversación de ventas hasta que lleguemos al final. Al final sí que hay muchas preguntas cerradas porque necesitas que tu cliente tome decisiones y para eso tienes que conducirle hasta ese punto. ¿Qué más quiero decirte? Que lo que tienes que hacer es ir avanzando poco a poco y de manera natural. Todo esto te lo tienes que preparar. Las reuniones, las presentaciones, las charlas, los webinars, hay que preparárselos. Pero también tienes que tener cierta capacidad de improvisar y de adaptarte a lo que tienes delante. De cada pregunta que hagas, de cada charla, de cada reunión, de cada webinar, vas a sacar un aprendizaje. Y aunque esto te lo contaré al final del episodio, sí que me gustaría que te quedaras con la idea de lo importante que es aprender de cada vez que tienes una interlocución con un cliente, sea por el medio que sea. Porque eso te va a permitir ir ajustando y depurando la manera en la que te comunicas
para generar más confianza desde el principio y para saber qué tipo de preguntas, pues bueno, dependiendo de la tipología del cliente, te van a llevar a un resultado o te van a llevar a otro. Las reuniones, las presentaciones, todo te lo tienes que preparar, porque eso te va a permitir tener ese repertorio de preguntas o ese repertorio de comentarios que vas a poder introducir a lo largo de la conversación de ventas. Bien, vamos al grano. Como te decía, lo que tienes que hacer es ir avanzando a lo largo de la conversación de ventas y dejarle, por favor, muy importante, a tu cliente que responda. Aguantar el silencio y darle su margen para que se exprese. Eso no significa que se te vaya de la conversación, que sabes que vas a tener que poder guiarle, pero sí que tienes que dejarle un margen para que responda y escuchar atentamente, sin juzgar, sin prejuzgar y sin ningún criterio preconcebido, sin suponer absolutamente nada lo que te está contando. Bien, recuerda también una cosa más que se me está olvidando. Nunca hagas 2 preguntas a la vez, porque cuando haces 2 preguntas a la vez es posible que tu cliente se quede con solo una de ellas y a lo mejor se queda con la que menos información te da a ti. Así que las preguntas se hacen siempre de uno a uno. A ver, podemos distinguir como unas 4 fases o 4 tipos de preguntas que puedes hacer y que estas sí que te van a ir guiando a lo largo del proceso de ventas. Las primeras son las preguntas que tienes que hacerle al cliente, generalmente abiertas, para conocer cuál es su situación. Esas son preguntas del estilo de, bueno, pues, ¿en qué negocio están? ¿Cuáles son sus competidores? Que te hable de él, porque cuanto más información tengas de él, aunque tú te lo hayas preparado, más información vas a tener tú para seguir ajustando y para seguir adaptando tu discurso y puedas llevarle al mejor resultado. Preguntas como, ¿cuáles son las quejas que habitualmente recibe? O si hay, y sobre todo si tienes mucha confianza ya, pues cuáles son sus fortalezas, ¿no? ¿Cuál es su punto fuerte, como da igual que sea alguien que vende a cliente final o da igual que sea alguien que esté vendiendo a empresas? ¿Cuáles son sus fortalezas? Y si ya tienes mucha más confianza, pregúntale también cuáles son sus debilidades, porque te va a dar mucha información para esa reunión y para futuras reuniones o para futuras charlas o para poder incluso, si te dedicas a emprender y tienes esa tipología de clientes, para que te dé ideas de nuevos productos y de nuevos servicios. Y si encima también consigues averiguar cuál es su tipología de cliente y cómo está repartida, ¿no?, esa tipología del cliente, para que te hagas a la idea de cuál es su 80-20, ¿no?, de dónde saca la mayoría de sus ingresos, que probablemente sea con el 20% de tus clientes, de sus clientes. Eso te va a dar también mucha información para saber en qué punto tiene ese dolor, esa necesidad, ese problema que necesita resolver, porque probablemente lo vaya a tener en ese 20% de clientes que le da el 80% de los ingresos. O quizás no, pero si no es en ese porcentaje, si el problema que tiene lo tiene en ese 80% de sus clientes que le dan solo el 20% de sus ingresos, quizás su necesidad de compra no sea tan elevada, aunque esto no significa que no te lo vaya a comprar, pero para que te hagas una idea de cuál es el problema de grande o dónde le aprieta más el zapato para que puedas seguir avanzando. Estas son las preguntas que te van a ayudar a conocer mejor a tu cliente. Cuanto mejor conozcas a tu cliente, ya sea una persona, sea una empresa, más información vas a tener para, lo que te he dicho, nuevos productos, desarrollar tu discurso, nuevas ideas y para ir ajustando aquello que te está contando con lo que tú le estás vendiendo. Porque no se trata que como vendedor o como comercial o como emprendedor le estés contando constantemente cuáles son tus beneficios, ¿no?, sino que si te ha contado cuáles son sus problemas, a qué se dedica, y ha sido, generalmente a los clientes les gusta hablar de esta parte porque les gusta contar qué es lo que hacen. Tú vas a sacar esa información para ir macheando esos beneficios que tiene tu producto con su casuística particular, de manera que consigas además involucrar a tu cliente a lo largo de todo el proceso de la venta, y de manera que se sienta que cada vez que habla tú le escuchas, entiendes qué problema tiene y puedas seguir de alguna manera, bueno, pues avanzando, y si ya sabes que si en esta ocasión no puedes vender, pues ya para otra o te recomendará a un tercero. También tienes que hacer preguntas para averiguar cuáles son sus problemas. Por eso vamos primero de lo general, a qué se dedica, qué es lo que hace, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus clientes, qué tipología de clientes tiene, a intentar averiguar cuáles son sus verdaderos problemas. Y perdona que te voy a decir una cosa, jamás preguntes cuál es el problema que tiene, porque a nadie le gusta reconocer que tiene problemas, a ninguno, ¿verdad que a ti tampoco? A mí no me gusta decir, ¿qué problema tienes? ¿Problema? Generalmente depende con quién hables, te diga, problema ninguno. Si es una persona con la que has generado
mucha confianza, probablemente sí que te diga, pues mira, mi problema es este. Pero de partida no es bueno que preguntes directamente. Aunque tienes que averiguar cuál es su problema o dónde le aprieta el zapato, la pregunta no puede ser nunca tan directa en este caso. Puedes hacer preguntas directas cuando tienes mucha confianza o cuando estás validando determinadas cosas, pero nunca preguntar, ¿cuál es tu problema? Es para ver si te puedo ayudar en algo. Ahí directamente tu cliente vas a conseguir que se ponga a la defensiva. Aquí podemos hacer preguntas como, ¿cuál es tu proceso para alcanzar tus objetivos? ¿Y dónde falla? ¿O dónde crees que puedes mejorar? A veces utilizar la palabra fallar hace que también se ponga a la defensiva, por eso también tienes la opción B, que es preguntar cómo puede mejorar o dónde cree que puede mejorar. O, por ejemplo, ¿qué espera obtener, no? ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué espera obtener de aquello que tú le propones? Porque se supone que o bien estás dando una charla en directo y estás contando lo que tú vendes, entonces tú puedes, cuando estás en directo y no tienes tanta respuesta, ¿no? Imagínate, en una sesión, en un webinar, una masterclass, no tienes una respuesta directa, aunque la gente te puede contestar en un chat. Pero sí que puedes asumir, si has hecho un trabajo previo, cuáles son aquellos problemas que tiene y qué espera resolver, de manera que tú puedes decir, oye, ¿te has encontrado con esto? ¿Te gustaría resolver este problema? Y a partir de ahí vas a generar más atención, que de eso también se trata, generar interés, y atención. ¿Y por qué? Te puedes hacer también una pregunta, ¿eh? Y esto depende, a mí no me gusta hacer esta pregunta, pero en determinadas situaciones puede que sí que encaje, ¿no? Y es preguntarle por qué crees que puede, por qué cree tu cliente que tú puedes ayudarle y en qué cree que puedes ayudarle. Por eso estas preguntas no se pueden hacer muy al principio. Esto tienes que ir haciéndolo pues una vez que vas enlazando estas preguntas con tu discurso. Porque una vez que tú hayas podido contar ya algo de lo que vendes o de lo que el servicio o producto que proveas, ya puedes ir diciéndole en qué crees que te puede ayudar o cuál crees que es la mejor solución o cuál de estas cosas que te he contado crees que es la que mejor te encaja. Eso te va a ayudar a continuar y a darte más pistas para ir, como ves, vamos yendo de lo más general a lo más específico. Después podemos hacer preguntas para cualificar cuál es el grado de implicación que tiene el cliente con el problema o con la necesidad que tiene. Como por ejemplo, ¿en qué cambiaría su situación si compra, adquiere o cambia de proveedor o coge aquello que tú le estás dando, ¿no? Si su problema sí se resolvería o no. Y sobre todo, y esto es muy importante, ¿cuáles serían las consecuencias de no cogerlo? Y esto es muy importante también, sobre todo en las charlas que des online sin esa interlocución directa. Tendrás que asumir cuál es el resultado de no tomar una acción. Ya sabes que, aunque no tomar una acción en realidad es tomar una acción, que es no tomarla, cuando alguien decide no adquirir algo, en realidad se está perdiendo otra cosa. Si tú eres capaz de asumir en una sesión en directo qué sería lo que se están perdiendo, vas a ser capaz de dar esa respuesta, porque en el 1 a 1 o en una sesión con otra persona, ya sea presencial o online, vas a tener esa capacidad de preguntar, oye, ¿qué afectaría el no cambiar, no? ¿Cómo sería tu proceso? ¿De qué manera te verías afectado en tus procesos o de qué manera en tus beneficios o tus resultados o tu vida a largo plazo, en el medio plazo o en el corto plazo se vería afectada si no tomas esta decisión? Si te das información de qué le implica no tomar la decisión en el corto, en el medio y en el largo plazo, te vas a dar cuenta de en qué grado está a la hora de tomar la decisión. Porque si no le afecta lo más mínimo cambiar ahora ni en el medio plazo, pero a largo plazo, bueno, quizás pueda posponer o no, depende de la casuística de cada uno, porque quizás ahora puede sobrevivir, pero a largo plazo no haber cambiado ahora supone, pues, a veces incluso morir de éxito. Ya sabes cómo funcionan estas cosas. Y después podemos hacer preguntas para conocer qué espera tu cliente obtener de aquello que te va a comprar. Porque esto es muy importante gestionar las expectativas, porque a veces tu cliente se puede haber hecho una idea de que tú le vas a solucionar todos los problemas del mundo mundial y ya sabemos que los problemas del mundo mundial no se solucionan de una vez y a veces ni siquiera somos capaces de solucionarlos al 100%. Así que es muy importante que vayas acotando qué es lo que esperas obtener para que sus expectativas sean acordes a aquello que tú le vas a dar. Y si tienes unas expectativas mayores, que busques el nivel de equilibrio para conseguir que tu cliente se quede cómodo y confortable para que de alguna manera no espere de más, porque si espera menos y tú le das más, aquí no hay ningún problema. El problema surge cuando espera muchísimo y tú no has tenido esta conversación y tú le vas a dar muy por debajo de lo que él espera. Ahí vas a tener un conflicto, casi te diría que el 100% asegurado. Y aquí puedes hacer preguntas de
en qué y cómo mejoraría pues tu situación actual si cambias y qué implicaciones tendría el cambio, qué beneficios obtienes al cambiar y cuál sería el más importante, porque eso también te va a dar más información para saber cómo cuando llegues a la fase final de venta, de objeciones y de cierre, puedes utilizar esa información para ayudarle y conducirle a tomar la mejor decisión, o cómo sacaría partido a los beneficios lo que tú le propones. Porque si lo que tú le propones, los beneficios, tampoco sacaría mucho partido, pues quizás le va a costar mucho tomar la decisión. Mientras que si lo que tú le cuentas, los beneficios que va a recibir, le van a ayudar a sacar, bueno, pues más partido en su vida personal, profesional, ya sea un cliente particular, sea una empresa, da igual. Si va a sacarle mucho partido a aquello que tú le estás vendiendo, probablemente su condición a la hora de comprar sea mucho mayor. Si tú le solucionas un problema, pero realmente el beneficio no es muy alto, ahí tendrá que valorar el volumen del problema frente al volumen del beneficio. A veces tiene un problema así de grande, pero solucionarlo solo le va a reportar un beneficio muy pequeñito. O a veces tiene un problema muy pequeño, pero solucionarlo le va a reportar un beneficio muy grande. Esto no es tan sencillo como para que te ponga un ejemplo, porque va a depender de cada uno de vosotros, ¿no? Y de cada cliente que tengas delante, pero sí que te puedes hacer una idea de que esta es la información que tiene que darte tu cliente. Así que fluye con las preguntas, hazlas con calma, con tranquilidad. Recuerda lo que te he dicho muchas veces, mira los ojos cuando hagas las preguntas, escucha, y esto es muy importante, atentamente lo que te está respondiendo, porque ahí vas a tener todas las claves para poder seguir avanzando y llevar el resultado que tú quieres, ¿no? Que es ayudar a ese cliente a que tenga, bueno, pues una mejor calidad de vida o una mejora de sus procesos y que tenga mejores resultados en definitiva. Bien, vamos a ver una serie de claves para poder hacer cualquier tipo de pregunta. Verás, antes de hacer cualquier pregunta, has tenido que analizar el lenguaje de tu cliente. Y aquí ya me da igual que sea un correo electrónico, me da igual que estés, sea el lenguaje corporal o sea el lenguaje verbal, o incluso sean los comentarios que te hagan en el chat. Vas a tener que analizarlos todos, porque eso te va a dar A veces que hacemos preguntas que hacen que nuestros clientes se nos pongan a la defensiva. Entonces vas a tener que ver en qué punto se pone a la defensiva para rebajar el nivel de preguntas o el nivel del grado de especialización de la pregunta o el tipo de pregunta que estás haciendo hasta que llegue el momento adecuado. Y esto te va a permitir no poner a tu cliente en tensión o a la defensiva. Cuanto más a la defensiva esté tu cliente, peor respuestas vas a tener, porque no te las va a dar probablemente de manera sincera o te las va a dar ocultando información. Y eso créeme que al final es peor, porque no vas a tener la foto completa para poder ayudarle y para poder tener buenos resultados. Verás, además, y esto te lo he dicho muchas veces, ¿no? Pero es que es tan importante cuando hacemos preguntas, además de mostrar atención y mostrar interés. Tu cliente tiene de verdad que darse cuenta que tu interés es sincero, que tú estás de verdad con ganas de ayudar, que no estás ahí por cumplir un número o por vender o por llegar a final de mes, sino que lo que quieres es ayudarle de manera sincera. Y estoy convencidísima de que cuando escuchas el podcast, sí que quieres ayudar de manera sincera a los clientes y que en tu día a día tu objetivo de verdad es aportar valor y ayudar a los demás. Pero eso mismo que tú lo llevas dentro de ti, tienes que ser capaz de transmitírselo. Y eso lo vas a demostrar con tu lenguaje verbal y con tu lenguaje no verbal en el momento en el que estás escuchando. Porque si tú escuchas correctamente, tu cliente se va a dar cuenta del momento en el que 1. No repites preguntas. 2. Incorporas lo que te ha respondido a lo que estás contando. Y 3. Estás totalmente atento a lo que te está diciendo. Porque hay gente que tiene la costumbre de cuando te hace preguntas, tú estás respondiendo y tu cliente de repente, pues, o sea, tú te coges el teléfono o te pones a apuntar. No apuntes en ese momento. Tú escucha. Y cuando termines de escuchar, si quieres, tomas notas y le dices, un segundito, tomas notas y si quieres, validas la información que eso lo vamos a ver ahora. Hay que validar de vez en cuando la información para demostrar que lo hemos entendido. No significa que cada vez que te cuente algo le estés preguntando, ¿entonces le he entendido qué? No, simplemente que de vez en cuando y a medida que vayas avanzando en la conversación de venta, le hagas algún tipo de pregunta de validación para que también vea que estás mostrando interés. Verás, otra de las cosas muy importantes es que nunca, jamás, como te lo decía al principio, presupongas la respuesta porque hayas visto 5 clientes iguales y entonces te saltes algún paso. Es muy importante que
escuches de manera abierta, porque es lo que te va a dar ese matiz que diferencia a un cliente y a otro. Porque sí, hay tipologías de clientes que son iguales, pero todos tienen su característica especial y a todos nos gusta que nos traten de manera especial. No nos gusta que nos traten como al resto, ¿no? Queremos ser especiales. Así que además de estos truquillos que te he contado, como repetir su nombre, utiliza esa información que te va dando para hacerle sentir especial. Y por favor, adecúa tu lenguaje, tu vocabulario al nivel del interlocutor que tienes delante. Y esto puede pasar que a veces estás con un interlocutor que es muy técnico y tienes que hablar de manera muy técnica, y a veces estás con un interlocutor que no es muy técnico, pero tú sí lo eres. Entonces no tiene sentido que hables con un lenguaje muy técnico, porque probablemente es como estar hablando dos idiomas diferentes. Créeme que la parte de tecnología esto pasa mucho. Depende del nivel con el que estés hablando. Hay gente que quiere información muy técnica y otra que quiere que le cuentes realmente pues beneficios y cómo solucionar las cosas sin entrar al detalle técnico, que para eso hay otro grupo de gente, o realmente no lo necesita si has tenido una buena conversación y estás contando los beneficios y se puede demostrar que eso funciona. Y debes ir avanzando, como te decía, ¿no? Desde preguntas generales hasta preguntas cada vez más específicas que te vayan avanzando en el proceso para llegar al punto en el que al final empieces, bueno, pues a tratar objeciones o tratar cierre. ¿Qué más podemos decirte? Que escuches y escuches y escuches y escuches. No me voy a cansar de decirte que nunca dejes de escuchar. Que preguntes si necesita más información, porque a lo mejor tú piensas que le estás abrumando y a lo mejor es una persona que necesita más datos. Vete mezclando, como te decía, las preguntas abiertas al principio, son aquellas que para sacar más información, con preguntas cerradas para dar más datos. Y además también tienes que darle margen a contestar entre pregunta y pregunta, y cuando te haya alguna pregunta, algunos clientes te vas a encontrar con situaciones en las que no son muy habladores, o bien porque sean tímidos o bien porque están cansados por la razón que sea. Entonces tienes que buscar la forma de que te den información. Tú no puedes seguir avanzando en el proceso. Tú no puedes seguir avanzando con preguntas si no te están dando información. Y me dirás, vale, Marta, ¿y cómo consigo de alguna manera que me dé información cuando me pongo delante de un cliente que es que no me dice nada? Bueno, pues puedes hacerle preguntas del estilo de, oye, ¿qué clase de situación te encuentras habitualmente? ¿O qué clase de problema tienes con más frecuencia? ¿O qué clase de...? Es una muy buena pregunta porque no puede contestar un sí o un no, sino que tiene que desarrollarla. Así que vete buscando imaginativamente cómo puedes conseguir más información, pero esta es una pequeña pista, junto con el por qué y el para qué. El por qué y el para qué son dos preguntas muy importantes. Te diría que el por qué probablemente ya lo sabes, pero el para qué necesita cambiar, para qué necesita dar un mejor servicio. El por qué es obvio, porque quiere dar un mejor servicio a los demás. ¿Pero para qué? ¿Para tener más tiempo? ¿Para poder atender a más clientes? ¿Para qué? ¿No? Esa es la gran pregunta de ¿para qué? ¿Para qué? Esto, bueno, podríamos hablar del para qué de cada persona. Y sobre todo, también tienes que sacar mucha información. Y utilízala para indagar, para rascar. No sirve de nada que hagas preguntas y que la información que te dé tu cliente sean vagas o sean ambiguas. Si son así, tienes que rascar, tienes que indagar para poder sacar toda la información. Y como te decía al principio, de cada reunión que tengas, de cada webinar, de cada masterclass, de cada one-to-one, de cada llamada de teléfono, de cada intercambio de correos que tengas con tus clientes, saca un aprendizaje. Yo te diría que tendríamos que sacar, siempre me escucho decir esto, ¿no? A lo largo de nuestro día tendríamos que intentar sacar siempre varios aprendizajes. Pero de esta parte es muy importante y te diré por qué. Porque te va a ayudar, por un lado, a conocer más a tu cliente y a toda la tipología de clientes que sean similares. Porque te va a ayudar a saber qué tipo de preguntas son más efectivas en función de qué cliente y en función de qué casuística. Y todo esto lo que te va a ayudar es a mejorar y depurar tu proceso de hacer preguntas. Y verás, las primeras veces te va a costar mucho preguntar. Te va a costar mucho porque a todos nos cuesta, ¿no? Porque preguntar, y si no me contesta, y si me contesta con evasivas, si contesta con evasivas, lo vuelves a traer a la conversación como vimos en el episodio anterior. Si se te va por derroteros, lo vuelves a traer. Si no te da mucha información, indagas y preguntas, pues, qué clase de problema o qué clase de situación se le da más o qué espera obtener, ¿no? O cómo le gustaría que fuese sus procesos, ¿no? Imagínate que estás vendiendo algo
yo qué sé, os pongo un ejemplo de viajes, ¿no? ¿Qué espera obtener? Si espera obtener pues un mejor servicio, si espera obtener más relax, si lo que quiere obtener son más aventura o más parte turística, más parte cultural, tú lo que tienes que intentar averiguar es qué es lo que te espera obtener, porque eso te va a dar la información que necesitas para depurar tus preguntas, para depurar tu proceso de venta, en definitiva. Así que recuerda, y lo hago así como resumen final, las preguntas tienen que ir desde más generales y más abiertas hasta más específicas y más cerradas a medida que avanzamos. Recuerda que esto no es un interrogatorio, hay que hacer preguntas, pero no hay que poner el foco aquí en la cámara y preguntarle a alguien directamente, oye, ¿y qué problema tienes? Eso ya sabes que nunca se pregunta directamente, pero sobre todo que no se sienta en un interrogatorio. Escucha, escucha y escucha. Creo que te he hablado más en este episodio, he repetido más la palabra escuchar que preguntar, porque de nada sirve que preguntes si no prestas tu atención, sin juzgar, sin presuponer y sin atender aquello que te están contando. Y no tengas ningún problema en, si no lo has entendido, volver a preguntar. Si necesitas más información, volver a preguntar. Utiliza preguntas para validar del estilo. Entonces, si lo he entendido bien, esto es lo que le sucede habitualmente y lo que le gustaría es esto otro. Si no lo he entendido bien, sus clientes son... Utiliza preguntas para que tu cliente sienta que le has escuchado. Y utiliza toda la información para dirigirle al proceso de cierre. Que nunca se te olvide que antes de terminar cualquier conversación tienes que preguntarle si necesita más información, porque quizás tú crees que le has dado todo, pero necesita algo más. Esa es una pregunta obligatoria en cada conversación de ventas que tengas, incluido en tus correos electrónicos, que no te cuesta ningún trabajo añadir una frase que te diga, si necesitas más información, por favor, no dudes en preguntármelo. Eso es lo que va a marcar la diferencia entre alguien que se interesa y alguien que da por hecho que, como ya lleva 30 años haciendo lo mismo, no necesita dar más información porque ya sabe todo lo que hay que hacer. Ninguno sabemos lo que hay que hacer. La vida es un continuo aprendizaje. Así que siempre debes preguntar si necesita más información. ¿Y por qué esta tiene que ser casi al final? Porque si no necesita más información y le ha quedado todo claro, ahí es cuando tienes que empezar a hacer la parte de cierre. Recuerda que no puedes hacer una conversación de ventas sin intentar cerrar. No pierdes nada por cerrar. Recuerda que el mayor problema que tenemos a la hora de cerrar es que ni siquiera solicitamos que nos compren. Así que cuando termines de hacer la pregunta de si necesitas más información, si no hay ninguna duda, a partir de ahí empieces a hacer preguntas de cierre. Si surgen dudas, probablemente surjan objeciones que pueden ser del tipo de producto, ya sabes cuáles son, ¿no? Suelen ser de producto, de tiempo, de precio, de características. Pero ahí es cuando ya, si te hace preguntas muy técnicas, ya sabes que es el momento de cerrar. Pero no puede ser que te diga, no tengo más preguntas, me ha quedado todo claro, y tú no inicies el proceso de cierre, porque entonces habrás perdido la oportunidad de haber estado con un cliente que te ha prestado atención, te ha dedicado tu tiempo y no has hecho pues la última parte, que es la que al final es la que te da el resultado, que es vender. Así que espero que te haya ayudado esta pequeña mini Biblia de cómo hacer preguntas para conseguir mejores resultados y vender más, y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial, y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.